Esas reuniones tan aburridas que convocaba la zorra de las armas o el perro fumador. Una advertencia. Ah, cierto. Ahora también puede escupir fuego, joder. El villano podía tener un cuerpo de músculos poderosos, pero incluso él sabía que si hay algo que los músculos pueden hacer, es quemarse. Muscular se lanzó directo hacia Izuku, justo cuando el chico abría la boca, y con el rugido ensordecedor de un cohete, desató una explosión que destrozó el suelo y la ladera de la montaña al desatarse. Una pila de luz y calor. Quimera agarró la tela de captura y tiró de Aizawa hacia él, mientras este extendía una mano con garras para atrapar al héroe repentinamente en el aire. Mignig lanzó un grito de alarma al lanzarse y taclear a Aizawa antes de que pudiera ser atrapado, haciéndolos rodar por el suelo. Creando una fracción de segundo en la que Aizawa no miraba al enorme villano. Quimera aprovechó la oportunidad y de inmediato abrió la boca, desatando una ráfaga de fuego contra la pareja. El fuego impactó contra un muro de sangre solidificada mientras Black King actuaba para defenderlos. Aizawa rápidamente volvió a centrar su atención en Quimera y el fuego del villano se apagó. Maldita sea, es bueno en darse cuenta cuando no lo estás mirando, dijo Mignig con fastidio. Aizawa asintió. Probablemente esté intentando escupir fuego todo el tiempo. Se da cuenta de ello con facilidad. Black King recuperó la sangre, pero notó que faltaban trozos de la pared, vaporizados por el calor. Los villanos inteligentes siempre son un fastidio, y no puedo volver a poner una barrera como esa. Pierdo demasiada sangre, me voy a desmayar. Desde el comienzo de la pelea, quedó dolorosamente claro que, incluso después de que Black King se uniera a ellos tras el ataque inicial al edificio, los tres carecían del poder necesario para acabar con todo rápidamente. La fuerza bruta de Quimera, incluso con su don suprimido, era un gran obstáculo. Además, Mignig no podía usar su propio don para dormirlo sin poner en riesgo la seguridad de Aizawa y Black King. La combinación del poder de Quimera y la falta de sincronización natural entre sus dones hacía que la pelea fuera interminable. Además, existía el estrés añadido de saber que los niños, a pesar de que se les había ordenado permanecer dentro del edificio, se congregaban junto al muro destrozado, observando y debatiendo sin intervenir para ayudar. Los profesores sabían que no podían gritarles que retrocedieran, ya que eso atraería la atención del villano. Ahora mismo, solo les quedaba esperar que su sentido común superara a su sentido heroico, que probablemente les gritaba que se acercaran y ayudaran. Quimera sonrió con sorna mientras avanzaba hacia los tres. Mignig lo observaba con los ojos entrecerrados. Odio decir esto, pero ¿alguien más cree que esta pelea está amañada? Está claro que pretende retrasarnos. No era un pensamiento agradable para los tres, ya que significaba que había algún plan en marcha, además de un simple ataque. Aizawa gruñó. Todavía tengo mi cuchillo y algunas herramientas, pero acercarme para usarlas será un problema. Necesitamos sujetarlo para que Mignig pueda noquearlo. Me encantaría saber cómo podemos hacer eso sin que ninguno de los dos tenga que dormirse también. No lo sabemos. Bla y yo tendremos que estar dispuestos a que Tudon nos golpee para terminar con esto. Aizawa no podía mirar hacia el bosque, pero notaba que la situación empeoraba. El fuego se extendía y se habían producido varias explosiones fuertes y estruendos atronadores que indicaban que se estaban desatando algunas peleas, a pesar de la orden de retirada de Mandalay. Que uno de nosotros llegue a ayudar es mejor que nada. Black King, quiero que te concentres solo en encerrar a este villano. Yo intentaré frenarlo para que tengas una oportunidad, ¿eh? Antes de que Aizawa pudiera terminar su plan, se desató el infierno y el cielo nocturno se partió en dos por un rayo de fuego líquido verde, antes de que la montaña que golpeó estallara en una columna de fuego infernal. La explosión hizo que todos cayeran de rodillas. Black King usó su sangre para sujetar a Aizawa al suelo, manteniéndolo en pie para que no perdiera de vista a Quimera. Tardó varios segundos, pero pronto, el rayo se desvaneció y la onda expansiva de la explosión pasó. Mignig miró horrorizada, ya adivinando quién acababa de hacer eso. Oh, no. No, no, dime que no fue. Mi gorilla gruñó a Aizawa con una certeza morbosa. A menos que los villanos tengan a alguien que pueda. ¿Qué coño? Rugió Quimera mientras miraba la explosión. Mierda. Black King gruñó. Eso es un no. Quimera observó la ladera en llamas antes de girar y salir corriendo, dejando a los tres héroes profesionales estremecidos por la sorpresa. No tenía tiempo para lidiar con ellos, así que sacó la bala de radio que Lady Nagant le había dado y rugió. Nagant.
Reporta. La respuesta fue un rugido de estática. Algo había salido terriblemente mal con toda la operación y necesitaba solucionar la situación lo antes posible. Mierda. Nagant. ¿Cuál es tu estado? Se oyeron otra serie de golpes fuertes y más palabrotas. Acaban de bombardear mi posición de francotirador. Tuve que huir antes de que me vaporizaran. ¿Lesiones? Quemado. Pero de una pieza. Casi me aplastan unas malditas rocas, mierda. ¿Qué demonios pasó? ¿Tienes los ojos puestos en ello? Vi la luz verde, pero era demasiado brillante para ver qué la causaba. Ahora no tengo una línea de visión clara. Estoy muy lejos, se oyeron algunas quejas mientras Lady Nagant evaluaba la situación. Me llevará un tiempo encontrar otro nido. Y no puedo prometer que tendré una línea de visión completa desde allí. Asumo que no habrá fuego de cobertura de ahora en adelante. No fue gran cosa, pero al menos las cosas no fueron tan malas como podrían ser. Quimera. Ese punto de origen de la explosión. Ahí se dirigían esos dos locos para tener una mejor vista del bosque. Quimera gruñó. Nunca reportaron contacto. Quimera miró hacia el lugar de donde provenía el rayo. Mierda. ¿Tenemos a alguien que pueda llegar rápido a ese lugar? Sí. Creo que tenemos a alguien que aún no ha contratado a nadie. Itsuka mantuvo sus manos ahuecadas tras la espalda mientras Kyoka ayudaba a colocar a otro de sus compañeros en sus palmas, mientras Momo les hacía otra máscara de gas para cubrirles la cara. Gracias a que Itsuka usó sus manos, pudo contener el gas tras notar que sus compañeros empezaban a desmayarse. Aguantó lo suficiente para que llegaran Momo y Kyoka, ambos ya con máscaras de gas. La violenta explosión estaba empezando a desvanecerse y los tres estaban tratando de decidir cuál debería ser su siguiente curso de acción. Mis compañeros de clase todavía están ahí afuera, señaló Itsuka, dejando bastante claro cuál era su opinión al respecto. Kyoka frotó las otras máscaras de gas que llevaba colgadas de la cintura. No tenemos ni idea de qué le hará respirar esto a una persona después de quedar inconsciente. Deberíamos intentar encontrar a cualquiera que podamos. Momo frunció el ceño. Tampoco tenemos idea del villano que fabrica el gas ni de si hay otros al acecho. Si nos emboscan mientras llevamos más gente, primero tenemos que poner a salvo a la gente que tenemos. Hizo una pausa y miró a Itsuka. A menos que sepas con certeza dónde están el resto de tus compañeros. Itsuka negó con la cabeza. Nos dispersamos por el camino que nos mostró Radori. Fue una decisión difícil. Momo miró a ambos lados del camino, sabiendo que cualquier decisión que tomaran, debían tomarla pronto. Quedarse en un solo lugar los convertiría en blancos fáciles. Si un villano los encontraba ahora, podría ser un desastre. ¿Soy solo yo o este gas se está espesando? Preguntó Kyoka preocupada. Las otras chicas miraron a su alrededor y confirmaron que tenía razón. ¿Yao Yorozu? Preguntó Itsuka lentamente. ¿Estas máscaras aguantarán todo ese gas? No estoy seguro. La mascarilla es de un fabricante de alta calificación, pero ni siquiera los filtros de mayor calificación son perfectos. Ese dato fue desalentador. Tampoco sabemos si el gas solo nos afecta si lo respiramos. El contacto prolongado con la piel también podría tener efectos nocivos. Momo observó la niebla espesa. Cada vez era más difícil ver el camino a más de unos metros. Si nos desviamos del camino, podríamos perdernos. Suponiendo que encontremos a alguien tal como están las cosas. Y si la niebla se espesa mucho, podríamos perder el camino por completo, aunque intentemos seguirlo, concluyó Momo. Kyoka se tocó los dedos. Podría intentar escuchar a la gente, pero, si están inconscientes. Al final, la decisión es tuya, Kendo. Tú eres el delegado de la clase, mientras que yo solo soy la vicedelegada. Tienes la antigüedad aquí, declaró Momo. Estamos hablando de tus compañeros y amigos. Hirou y yo acataremos tu decisión. Itsuka asintió, sabiendo que el tiempo se estaba acabando para cualquier decisión que tomara. Pero mientras esperaban a que tomara una decisión, ninguno de ellos notó la figura alargada que caminaba por el bosque hacia ellos. Las densas nubes de gas se arremolinaban alrededor de su cuerpo mientras espesaba la nube venenosa. Su máscara de gas ocultaba su expresión de enojo mientras su búsqueda de la única persona que realmente quería encontrar seguía sin éxito.
Pero, con la mano aferrada a la empuñadura de su pistola, al menos encontró algunos héroes tontos con quienes descargar sus frustraciones. Todos cayeron al suelo cuando la explosión iluminó el cielo. Mientras algunos se quedaban boquiabiertos, y otros se esforzaban por ayudar a sus compañeros a levantarse, Mei sacó una pequeña pantalla portátil, con el rostro cada vez más preocupado a medida que aparecían datos. Atsume, tenemos que seguir adelante. Ladeó Toshi mientras la agarraba y la ponía de pie. Preocúpate por tus bebés luego. La temperatura corporal de Midoriya se disparó, espetó Mei, acercándole la pantalla a la cara. Mira. Mira estas lecturas. Toshi hizo una pausa mientras intentaba comprender todos los datos tecnológicos que le metían en la cara. Eso es, ¿eh? Sube la temperatura. Las ondas cerebrales teta y beta están por todas partes. Su factor Kirk se disparó por las nubes. Espera. ¿Era Midoriya hace un momento? Preguntó Masiro alarmado mientras el resto del grupo observaba conmocionado la destrucción resultante. ¿Está luchando contra un villano? Pero Mandalay nos dijo a todos que corriéramos, ¿verdad? Preguntó Tooru. Tsuyu miró hacia el lugar de donde provenía el rayo. Si Izuku estaba acorralado. O protegiendo a alguien, Kero. O buscando una excusa para pelear, añadió Minoru. Aunque rápidamente se apartó para apartarse de la vista de Tsuyu, quien lo miró con una expresión particularmente disgustada. Oye. No me equivoco. Shoto dio un paso que lo habría desviado del camino de regreso al campamento, pero Tenya extendió la mano y le puso una firme mano en el hombro. Esto no es como las otras veces. Nos dieron instrucciones directas. Mezo miró a Tenya con dureza. ¿Hablas en serio? Tenya le devolvió la mirada con la misma intensidad. Tenemos que confiar en la experiencia de nuestros maestros y los héroes de aquí. Dejaron claro que querían que todos volviéramos al campamento. No solo Midoriya está ahí. Todo el 1B se escondió en el bosque para el partido. Los primeros grupos ya entraron. Tsuyu graznó con tristeza. Por eso quieren que volvamos al campamento. Cuantos más estemos juntos, más fácil será protegernos. Si nos dispersamos, tenía las manos apretadas a los costados y todo su cuerpo temblaba visiblemente. Oye. Uraraka estaba con Bakugou. ¿Oíste las otras explosiones, verdad? Seguro que quien haya tenido la mala suerte de toparse con ellas ya está acabado, intentó tranquilizarla Minoru. Y Toga bueno, probablemente sea la última persona con la que alguien quiera toparse en un bosque oscuro. Kouga también tiene todo un bosque de animales para azuzar a los villanos si se topan con alguien, añadió Tooru. Mei se cruzó de brazos. No soy una estudiante heroica. Puedo irme sin más, ¿sabes? Tenya se giró y dejó claro lo que harían. Como representante de la clase, me aseguraré de que sigamos las instrucciones de Mandalay. Regresaremos al campamento y no vamos a complicar aún más la situación para los héroes y los maestros. ¿Entendido? Tenya se aseguró de hacer contacto visual con todos. Su mirada se detuvo un rato en sus amigos más cercanos, sin apartar la vista hasta que recibió algún tipo de reconocimiento. De acuerdo. Seguimos rumbo a... ¿Carne? Todos se quedaron paralizados cuando una nueva voz interrumpió la conversación. Hueca y fría, surgió sigilosamente de las sombras del bosque. Los niños apenas giraron la cabeza, cuando una telaraña de espadas blancas salió disparada, justo hacia ellos. Joder. Y Miko sabía que debería limitar su respiración, pero su rabia lo hacía casi imposible. Y Miko divisó bocanadas de gas púrpura flotando en el aire, suspendidas sobre el suelo como una manta. En cuanto lo vio, se giró y empezó a rasgar la camisa de Koji, arrancándole un trozo y envolviéndolo alrededor de la boca y la nariz del asustado chico lo más rápido que pudo. No inhales el gas. Tenía otra tira de tela cortada y se apresuró a envolverse la cara justo después de la de él. Toga. SHHH. No hables. No respires, dio un pisotón. Joder. Koji estaba seguro de haber visto a Himiko en su peor momento justo después de que ese fuego verde atravesara el cielo. Fue impactante darse cuenta de que se había equivocado. Ya lo sabía. La preocupación había llevado a Himiko a maldecir antes de insistir. Esto era furia. Himiko se clavó las uñas en las palmas de las manos. Estaba prácticamente echando espuma por la boca.
Su único ojo amarillo parecía brillar en la oscuridad mientras miraba hacia afuera, escudriñando el bosque. Entonces señaló. Koji miró y vio lo que parecía una fuente burbujeante de densa niebla púrpura que se extendía entre los árboles. Era imposible determinar la distancia desde la cual provenía esta niebla tóxica. Pero parecía que Himiko tenía una dirección para que avanzaran. ¿Cuánto tiempo puedes aguantar la respiración, Koji? Himiko no lo miraba. Su atención estaba completamente concentrada. Koji dudaba que ella quisiera oír cómo su práctica en el campamento le ayudaba a gritar más fuerte y durante más tiempo, y que estaba seguro de que le había ayudado a respirar mejor. Así que, nervioso, respondió. Lo suficiente. Himiko asintió. Vamos directo. Si crees que vas a tener que respirar, trepa. Himiko señaló hacia los árboles. Esto es como gas mostaza. Es más pesado que el aire. Sube para respirar aire limpio, menos tóxico. Aún así te desmayarás, así que asegúrate de no caerte. Pero te ayudará a no asfixiarte. Koji quiso preguntarle cómo lo sabía, pero no tuvo tiempo. Había respirado hondo, intentando hacerlo en un lugar sin olores, y corría a toda velocidad. Koji hizo lo mismo y corrió tras ella, sintiendo ya que sus pulmones iban a estallar. El Boritpire de Izuku destrozó todo al dispararla. La fuerza del fuego explotó como un cohete, desgarrando y rasgando la roca y el suelo. Muscular saltó a la ladera y se atrincheró antes de lanzarse contra Izuku. Extendió las manos y le estrelló el rostro, pero casi había perdido toda la fuerza. La explosión lo había ralentizado, y el fuego había quemado capas y capas de músculo. El lado derecho de su cuerpo estaba destrozado y ennegrecido. Pero había puesto sus manos sobre la cara de Izuku, ladeando la cabeza y alejando ese rayo de luz, arrastrándolo por las montañas tras él. Oyó las explosiones, pero en ese momento le daba igual. El maldito fuego estaba quemando su cuerpo. Capas y capas de músculo se estaban devorando. Sabía que tenía que detener a Izuku, o moriría. El problema era que, al destrozarse sus músculos, también su fuerza. Y solo apartar la cara de Izuku fue lo único que pudo hacer. Izuku, mientras tanto, gruñó e intentó echar la cabeza hacia atrás. Solo necesitaba girarse un poco y entonces... Niño. El niño. Era la voz de una madre en pánico, intentando desesperadamente llamar su atención. Y por un breve instante, con la cabeza ladeada, Izuku tuvo la oportunidad de mirar hacia atrás. Allí estaba Kota, acurrucado en una bola. ¡Oh Dios! Todo se desvaneció. La niebla negra que nublaba la mente de Izuku se desvaneció y él cerró la boca de golpe, interrumpiendo su don. Muscular se tambaleó hacia atrás mientras Izuku caía de rodillas, tosiendo y carraspeando mientras el impacto de lo que acababa de hacerle le golpeaba la cabeza. Tenía el pecho quemado, rojo y ampollado, y el suelo se sentía irregular y movedizo. Izuku intentó respirar. Las primeras bocanadas solo ardieron. Le tomó varios intentos conseguir que sus pulmones dejaran de producir fuego, y luego uno. Izuku se arrastró a gatas hacia Kota, con voz ronca y seca mientras lo llamaba. Kokota. Kota, lo siento, no quise. Izuku se maldijo a sí mismo. Se había dejado llevar por las burlas, y ahora se había ido, dejando a Kota aterrorizado. Había venido a salvarlo, no a asustarlo. Lo siento, Izuku extendió la mano, pero cada vez le costaba más moverse. Y peor aún, un miedo persistente lo consumía. Su cuerpo se calentaba al usar demasiado piragórica. Después de lo que acababa de hacer, ¿podría siquiera sujetar a Kota para apartarlo? Me equivoqué. El calor de su propio cuerpo lo mareaba. Su visión se nublaba. Pronto, Izuku estaba seguro de que se desmayaría por un golpe de calor. Pero antes de que eso sucediera, una ráfaga de frío lo abofeteó. De repente, abrió los ojos de golpe y se dio cuenta de que tenía la cara empapada. El agua salía a vapor, pero luego le cayó más. El agua, como una manguera constante, le rociaba el cuerpo, refrescándolo y haciendo que el mundo volviera a la claridad. Win. Izuku levantó la cabeza de golpe y vio que Kota estaba sentado, mirándolo mientras lo golpeaba con agua. Está herido. Win. Por favor, golpéalo. Por favor, yo solo, Kota lloró, llorando y sollozando mientras trataba de ayudar a Izuku. Golpéalo. Por favor. Lentamente, mientras el mundo se enfocaba, Izuku se incorporó sobre una rodilla. Su cuerpo aún humeaba mientras el agua se evaporaba de su piel mientras se ponía de pie. Una vez de pie, Kota finalmente bajó las manos.
El agua de sus palmas se redujo a un hilillo, pero ya había hecho suficiente. Izuku estaba completamente fresco ahora. En cuerpo y mente. Todo irá bien, dijo Izuku con toda la delicadeza posible, agachándose para poner una mano sobre la cabeza de Kota. Estoy aquí. Kota resopló. Esa es la frase de All Might. Izuku asintió. Es una buena frase. Al girarse, Izuku descubrió que Muscular aún estaba regenerando sus capas musculares. Pero era un trabajo chapucero. Hilos ennegrecidos se entrelazaban por todas partes. Todo en su lado derecho estaba pálido. Incluso el nuevo músculo estaba creciendo mal. Cocinado. Su brazo y mano derechos estaban en peor estado. El músculo parecía frágil. Puedes golpearlo, ¿verdad? Kota miró entonces el brazo y la mano derechos de Izuku. Ambos empezaban a hincharse. Izuku estaba casi seguro de que algo se había roto. No una fractura grave, pero se había lastimado. De nuevo. Quizás, respondió Izuku lentamente. Su mente trabajaba a destajo. Lo que necesito es quitarle ese músculo. ¿Fuego? Izuku tosió un poco de humo. ¿Y luego qué? Izuku bajó la mirada hacia su brazo y se concentró. Su psicoquinesis brilló a su alrededor, pero alrededor de su brazo derecho, brillaba aún más. Luego, uniéndose al resplandor, aparecieron chispas eléctricas verdes. Pekka Brace, dijo Izuku con una sonrisa cansada. Gracias a todo el entrenamiento con tu tía y las otras Wild Wild Pussycats, puedo usar mis técnicas de don a la vez. Esto evitará que mi brazo empeore mientras termino esto. Izuku movió el brazo y notó que no podría hacerlo en mucho tiempo. Quizás un minuto. Requería mucha concentración. Aún así, no planeaba usar el brazo para golpear. Era solo para evitar que la situación empeorara. Nada de golpear con la derecha hasta que viera a un médico. ¿Cuándo se te ocurrió eso? Justo ahora. Izuku ofreció una sonrisa. Sigue sonriendo. Sonreír es importante. Muscular gruñó de ira mientras volvía su atención hacia Izuku. Izuku simplemente le devolvió la mirada. Kota, tengo un plan. Puede que dé miedo, pero te lo prometo. Te sacaré de esta. Hubo varios sentimientos de duda cuando Izuku mencionó que tenía un plan. Tengo el comienzo de un plan. Eso se llama concepto. Muscular rugió. Te voy a matar. Izuku se preparó para la siguiente ronda. Sigues diciendo eso, pero sigues sin matarme. Raa. Muscular cargó igual que Izuku. Los movimientos del monstruo no se sintieron más lentos, pero Izuku vio que los fuertes y violentos movimientos desgarraban su propio cuerpo. Izuku esquivó un puñetazo volador, acercándose al cuerpo de Muscular. Izuku dudaba que, incluso con el grandullón tan maltrecho como estaba, pudiera vencerlo en un duelo de puñetazos. Aunque intentara reforzar su brazo izquierdo para reducir el daño, el riesgo era demasiado grande. Los músculos simplemente ofrecían una defensa demasiado fuerte. E Izuku no podía arriesgarse a retirarse de la pelea, ni siquiera si eso significaba vencer a Muscular. Después de llevar a Kota a un lugar seguro, todavía tengo que ir a buscar a Ochako. Entonces, una vez más logrando entrar en el swing de Muscular, Izuku disparó su mano izquierda. Débil. Débil, débil, débil. Rip. Izuku hundió la mano y los dedos en la maraña de fibras y, tras sujetarlas bien, tiró. Y con un 5% de One for All, comenzó a arrancar una capa de músculo del cuerpo de Muscular. ¿Qué? Para. Muscular abandonó su puñetazo y comenzó a aferrarse a Izuku. Pero con las fibras desgarradas, Izuku corrió alrededor de Muscular, manteniéndose cerca del enorme villano y lejos de sus manos, mientras hundía ambas manos en la carne de donde el villano, introduciendo los dedos entre las fibras y tirando cuando sus manos estaban llenas, desgarrando y rasgando el cuerpo de Muscular. Dudo que esto hubiera funcionado si no se hubiera quemado. Izuku gruñó para sí mismo mientras esquivaba un golpe salvaje. Pero con medio cuerpo cocinado y carbonizado, es como comer espaguetis. Las fibras musculares eran los fideos húmedos y blandos y la salsa de carne, era más salsa de carne. Izuku decidió que no quería pensar en lo que realmente supuraba entre los músculos. Era espeso, oscuro y viscoso. No, no, no. Mi cuerpo. Lo estás arruinando. El grito de alarma de Muscular salió descontrolado mientras Izuku seguía agachándose y esquivando lo mejor que podía, mientras atacaba al villano.
Si Muscular intentaba retroceder, Izuku lo seguía paso a paso, asegurándose siempre de estar lo más cerca posible. Los enormes músculos con los que Muscular se cubría significaban que no era el más flexible. Pero, de no ser por las quemaduras, Izuku nunca habría sido lo suficientemente rápido para aprovechar este pequeño detalle. Sigue rasgando. Sigue cavando. Tengo que exponer la piel. ¿Qué clase de héroe pelea así? ¡Qué fenómeno! Esta era la parte del plan que era un fracaso. Para sus adentros, Izuku admitió que probablemente no podría lanzar un puñetazo para aprovechar el daño en los músculos desgarrados y la abertura que intentaba crear, no sin potencialmente retirarse de cualquier pelea posterior. Al menos no de un solo golpe. Hay que confiar en la muerte por 1000 cortes. Podía oírla, diciendo de nuevo que esto no era un plan. Bueno, una idea era mejor que lo que estaba haciendo antes. Si no fuera por Kota, me habría desmayado por el calor. ¡Basta! Gritó Muscular furioso, extendiendo repentinamente ambos brazos, como si se dispusiera de darle un fuerte abrazo a una pobre abuelita. Y para sorpresa de Izuku, no estaba tan lejos de la realidad. Por una fracción de segundo, los músculos de su cuerpo se aflojaron. Izuku pensó que quizás su plan había funcionado mejor de lo previsto. Entonces Muscular se abalanzó sobre él, y esas fibras lo envolvieron, tensándolo al mismo tiempo que Muscular agitaba los brazos. Aumentando la presión. Constriñendo y apretando. Como una masa de carne que escribía, Muscular empujó a Izuku contra la ladera de la montaña, abriendo cráteres en la roca y presionándolo, asegurándose de que no pudiera moverse. Muscular atravesó la sólida masa de carne que Sudon había creado con su cabeza para poder mirar a Izuku a los ojos mientras lo aplastaba. Solo te aseguraste de que te matara lentamente. Te exprimiré el aire, y luego la vida. Izuku bombeó One for All por todo su cuerpo, intentando flexionarse contra la masa que lo apretaba. Pensabas que esto funcionaría. Aunque atravesaras mis músculos, no eres lo suficientemente fuerte para hacerme daño. El cráter se agrietó y creció mientras Muscular seguía presionando. Caían escombros y rebotaban en la cabeza de Izuku. Levantó la vista y luego miró a Muscular a los ojos. Quizás. Pero ¿sabes qué? No creo que tenga que ser yo quien te golpee. Izuku reorientó su psicoquinesis. En lugar de concentrarse en su propio cuerpo, lo extendió. Primero. ¡Ay! Chilló Kota al ser arrastrado hacia atrás, lejos de la pelea. A pocos metros de distancia, Izuku le dedicó a Muscular su sonrisa más desquiciada. Justo cuando toda la ladera de la montaña, detrás y sobre él, se iluminó como un flash verde. Muscular levantó la cabeza de golpe, con los ojos como platos. ¿Qué? Rocky. Montam. Smash, deletreó Izuku con triste alegría, mientras le sangraba la nariz. Se oyó un crujido espantoso. Seguido de otro. Y luego más. Entonces, en un instante dramático, toda la ladera de la montaña se hizo añicos y el resplandor se desvaneció al instante. El ataque de Izuku fue un gigantesco desprendimiento de rocas. Y cuando Muscular lo soltó, presa del pánico, mientras se envolvía, Izuku pronto se convirtió en la única luz brillante en un mar de rocas, piedras y tierra. «Dame la mano», gritó Kota entre toses. El polvo aún era denso tras el desastre. Izuku lo había apartado bien, pero después de que las rocas se asentaran, corrió hacia el montón, con la esperanza de encontrar a Izuku bien. Obtuvo la mitad de su deseo. Izuku yacía debajo de una pequeña pila de escombros, después de haber escapado de lo peor de las cosas con One for All y Psicoquinesis. Izuku tomó la mano que le ofrecía y dejó que Kota tirara. Recordó vagamente la vez que él y Toshi encontraron a Tenya. Atrapada bajo unos escombros. Sacado, Izuku dejó que su Kirk se desvaneciera con un largo suspiro, y la barrera que sostenía las piedras a su alrededor se desvaneció, haciendo que las últimas rocas cayeran. Al ponerse de pie, Izuku tuvo que estabilizarse. Iniciar el derrumbe ya había sido bastante difícil. Evitar ser aplastado era el otro tercio del problema. Le dolía la cabeza y, sin duda, le sangraba la nariz. Mucho. Realmente solo esperaba que el mareo fuera solo por haberle tocado un poco la campana. «Le dejaste caer una montaña encima», dijo Kota con asombro. ¿Es él?» Izuku frunció el ceño y señaló. «No». Incluso debilitado, el hombre había sido increíblemente fuerte. Incluso sin músculos que protegieran su cabeza, había recibido múltiples golpes de One for All en la cara.
Claro, quizás solo al 10%, pero eso decía mucho. Izuku esperaba que esto bastara para detener al hombre. Pero no para matarlo. Entonces tenía sentido ver la forma de muscular sobresaliendo de las piedras más grandes, enterrada hasta el pecho y como una luz. Kota frunció el ceño al ver al villano inconsciente. Se abalanzó furioso, recogiendo piedras y lanzándolas. Toma eso. Toma eso y eso. Kota se acercaba a él, con Izuku corriendo tras él. Kota, detente. Kota intentó agarrar una piedra más grande, del tamaño de su cabeza, pero Izuku lo apartó. Lo siento, pero no puedes. Él merece ser, debería ser. Las lágrimas de Kota comenzaron de nuevo mientras Izuku envolvía sus brazos alrededor del chico. Lo siento. Lo siento mucho, Kota. Izuku lo abrazó, dándole el poco consuelo que pudo. Quizás no había palabras. Quizás debería levantarlo y correr hacia el campamento. Pero en ese breve instante, sentía que era más importante hacerle saber a Kota que no estaba solo. Que tenía a alguien. El gemido sobresaltó a Izuku e hizo que Kota se encogiera de horror. Muscular se estremeció, su cuerpo era un desastre de músculos destrozados, con ambos brazos gravemente rotos, más parecidos a pasta destrozada que a las extremidades de una persona, con más de ese asqueroso líquido goteando entre las fibras. Mierda, ¿aún está despierto? Maldita sea. Niño, coge al pequeño y sal de ahí. Izuku empezó a levantar a Kota, coincidiendo con los fantasmas en su cabeza en que era hora de irse. Muscular podría estar consciente, pero ya no representaba una amenaza. Había subido por una razón y era hora de... Los músculos comenzaron a retorcerse contra las piedras, sus bordes dentados se clavaban en la carne, desgarrándola mientras más fluido oscuro se derramaba. ¿Te arruinaste? Izuku se quedó paralizado cuando la cabeza de Muscular se sacudió y giró su rostro hacia él. Su único ojo sano estaba vidrioso, sin enfocar nada. Pero la cuenca vacía, el vacío negro en la cabeza del hombre, miraba directamente a Izuku. Lo arruinaste. El brazo derecho de Muscular se retorció y, para horror de Izuku, salió disparado, extendiéndose como un zarcillo de carne. Izuku lanzó a Kota hacia atrás, lejos del peligro, mientras movía su cuerpo para interponerse entre él y el repentino ataque. La masa carnosa atrapó el brazo derecho de Izuku, rodeándolo desde la muñeca hasta el hombro. Luego, con un crujido enfermizo, se arrancó. Izuku contuvo un grito de agonía al destrozarse el brazo derecho, aplastado y roto en múltiples partes. Tanto el antebrazo como el brazo superior quedaron destrozados. Izuku, desesperado, intentó liberarse, pero el dolor le quitó las fuerzas. Con la vista nublada por el dolor, pudo observar de cerca lo que se filtraba entre las fibras musculares de Muscular. No era un líquido oscuro. La noche ocultaba su verdadero color. Era un lodo verde oscuro. Entonces, su brazo izquierdo se elevó rápidamente por los aires, sobre Izuku. Lo arruinaste. Gritó Muscular. O al menos, el sonido salió de su boca. Pero no era su voz. Izuku se giró y vio más y más de ese lodo verde babeando de la cuenca del ojo de Muscular, antes de que un ojo amarillo brillante y deslumbrante surgiera como la yema de un huevo podrido. Arruinaste mi cuerpo nuevo perfecto. Izuku se quedó boquiabierto al reconocer al monstruo que lo tenía en sus garras. El villano al que se había enfrentado al comienzo de su heroico viaje. El villano del lodo. En el momento en que Izuku se dio cuenta de contra quién había estado luchando todo este tiempo, el segundo zarcillo, alzado sobre su cabeza, cayó con un crujido. Un zarcillo de carne, músculo, lodo y fragmentos de hueso crujió como un látigo y atravesó el rostro de Izuku. Durante varios instantes, Chito se quedó prácticamente congelada, con el cuerpo inmóvil, la respiración contenida y la mente en blanco, tan desprevenida para lo que acababa de suceder que simplemente no podía comprenderlo. ¿Inko acababa de atacarla? El puñetazo había sido tan rápido, tan inesperado, que aún le estaba tomando un momento decidir cómo reaccionar. Finalmente, tras lo que parecía recuperarse de un fuerte golpe y reiniciarse, los instintos de Chito se la llevaron a la reacción más obvia. Rabia. ¿Cómo se atrevía alguien a ponerle las manos encima? ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía? Con un simple movimiento, usaría su mina terrestre y salpicaría las partes del cuerpo de Inko por todo. No me han dado. Atravesando la niebla de su propia indignación, la parte astuta y calculadora de su mente rápidamente frenó cualquier reacción inmediata.
Si me hubiera golpeado con eso, mi cara sería la que estaría salpicada en las paredes del restaurante. Chitose parpadeó y, con un movimiento de cabeza, confirmó que el puñetazo de Inko no la había alcanzado, sino que se había desviado. El puño de Inko flotaba justo junto a su cabeza. Cerca. Oh, muy cerca, pero en realidad no la había golpeado. Pero para cualquiera, habría parecido que acababa de lanzar un puñetazo con la intención de despegarla de los hombros. Pero no lo había hecho. ¿Qué es? Chitose volvió a centrarse en Inko, quien hasta hacía un segundo estaba casi segura de tenerla comiendo de la palma de la mano. Quien, tras lanzar ese puñetazo fingido, ni siquiera la miraba. Chitose observó a esta mujer mientras su cabeza se movía con pequeños movimientos bruscos, para poder observar la habitación a su alrededor. La observó con rapidez y atención, absorbiendo todo a su alrededor, mientras contaba en voz baja. Chitose dudó que Inko quisiera susurrar los números, tal vez solo un gesto inconsciente para controlar su conteo, pero al cabo de un momento, dejó de contar. Fue en ese instante que los ojos de Inko también percibieron un destello de reconocimiento, como si ya no necesitara contar mientras observaba su entorno. Chitose echó un vistazo y vio que la sala estaba congelada y en silencio. Todos los comensales, camareros, ayudantes de camarero, todos los presentes estaban paralizados. Las puertas batientes estaban atascadas, abiertas de par en par, mientras el personal se congelaba en ellas, y en las demás salas, en la cocina, los cocineros y chefs se habían quedado paralizados, atrapados entre la conmoción por lo que acababa de ocurrir y las órdenes contradictorias que todos habían recibido. Las órdenes habituales de defenderla si era atacada como líder del Ejército de Liberación de Meta, y las que les había dicho a todos justo después de que Inko la llamara y organizara todo el asunto. No interfieras. Muchas cosas ocurrían al mismo tiempo. Órdenes, instintos y un sinfín de cosas más. Y todo ocurría en tan solo unos instantes cruciales. Quien diera el siguiente paso, decidiría lo que harían los demás. ¡Ay, qué cosa tan desagradable! Parecía que ese mosquito iba a posarse justo en tu cuello. Inko retiró lentamente el puño, sonriendo tímidamente mientras volvía a su asiento y se examinaba la mano. Ah, parece que fallé, pero espero que dé demasiado miedo volver. Inko se frotó la palma con el pulgar de la otra mano. Odiaría que algo te llegara al cuello antes que a mí. Todas las miradas se dirigieron hacia Chitose. ¿Mosquito? Repitió Chitose aturdido. Mientras Chitose intentaba encajar eso con todo lo que acababa de pasar, Inko recurría a sus experiencias en situaciones realmente horribles para no entrar en pánico. Si se sentía maliciosa, le estaría agradeciendo a Sitsevich por secuestrarla, porque aprendió a mantener la calma ante todo ese asunto horrible. Son todos. Todo el restaurante. No parecía posible, pero lo que había visto era inconfundible. Inko había lanzado ese puñetazo porque, si bien todos ignoraban el coqueteo, probablemente nadie estuviera preparado para la violencia. Así que Inko golpeó y miró de inmediato para ver cómo reaccionaba la gente. Y lo que vio lo dijo todo. De alguna manera, esta mujer había llenado el restaurante con su propia gente. No solo unos pocos comensales, sino todos trabajaban para ella. Estaban allí por ella. Y la magnitud de eso, la magnitud de poder, la autoridad que Chitose debía tener para lograr algo tan imposible, le hizo un nudo en el estómago a Inko, aunque Nensouki evitó que se notara en su rostro. Mantuvo la calma y la serenidad. Creo que, la escala de esto es más grande de lo que pensaba. Sí, claro. Pero, entonces, ¿qué significa esto? Isashi está intentando reclutar gente influyente para un nuevo diputado, pero para lograr algo así, parece que necesitaría una organización consolidada. Rodearse de gente poderosa es una cosa, pero no puedo creer que cualquiera pueda lograrlo. Necesitaría algo consolidado, desarrollado y extendido. Necesitaría tiempo para que llegara a la gente común. Inko estaba agradecida con su pasado. Nensouki la mantuvo tranquila, pero también le brindó muchas experiencias diferentes que la ayudaron a encontrar una respuesta. Parece como si estuviéramos compitiendo nuevamente contra el Avegawa Tenchukai. Isashi no es la fuerza impulsora, se dio cuenta Inko. Simplemente no había forma de que lo fuera. Incluso si hubiera intentado hacer lo que Inko sospechaba, incluso si hubiera empezado desde el primer día cuando empezó a trabajar en Detnerat, aún así no habría tenido tiempo suficiente. Abordé esto de forma equivocada. Pero entonces, ¿qué significa esto?
Inko no tuvo que esperar la respuesta, ya que de repente, Chitose se echó a reír. Salvaje y casi frenética, echó la cabeza hacia atrás y rió. El acto era tan diferente, tan fuera de lo común que Inko había visto, que incluso con su yo del pasado, se quedó atónita y desorientada, simplemente sentada, preguntándose qué demonios estaba pasando. Oh, hermosa mujer. Chitose se tapó la boca para intentar contener la risa, pero no lo estaba logrando. Es que, eres demasiado. Sus palmas golpearon la mesa al inclinarse, con los ojos abiertos de alegría desbordante. Escuché lo que Isashi dijo de ti, leí lo que el antiguo presidente de la HPSC escribió sobre ti, pero ver un atisbo de ello de primera mano, ver a la mujer que liberó una isla entera en nombre de Destro, con solo un puñado de seguidores para empezar, gracias a su férrea voluntad y su violencia implacable. La respiración de Chitose empezaba a evaporarse. Oh, eres mucho más de lo que jamás podría haber soñado. Por supuesto. Por supuesto que lo descubrirías. Chitose la miró de arriba a abajo, con una nueva clase de ansia en sus ojos mezclada con la antigua. Solo intentaba descubrirlo cuando lo hiciste. ¡Qué emocionante! Entonces, mientras Inko absorbía la maldita bomba que acababa de caer en su regazo, Chitose se recostó y, mientras recuperaba el control, cogió una cuchara y la golpeó suavemente contra su copa de cristal, produciendo un sonido de campana muy notorio que resonó en la habitación. Una señal muy obvia para que su gente prestara atención. Todos a sus puestos. Les di órdenes muy estrictas de no interferir en nuestra cena. Si están todos boquiabiertos, dudo que mi maravillosa invitada pueda disfrutar del resto de nuestro tiempo juntos. Pasaron unos segundos, y algunos de los ocupantes intercambiaron miradas nerviosas, pero pronto regresó el murmullo y la calma habituales en un restaurante elegante. Aunque algunos de los habitantes de Chitose no se sintieran del todo cómodos volviendo a su estado anterior, era evidente que nadie era tan valiente ni tan ingenuo como para criticarla. Nensouki se lo señaló a Inko mientras la ex líder del Ejército de Liberación Meta de Bespin sopesaba sus opciones. Porque había mucho que analizar. Por desgracia, Inko no tenía tiempo para simplemente sentarse a pensarlo bien. No tenía tiempo para digerir que esta mujer sabía exactamente quién era, y que al parecer Isashi estaba ahí fuera hablando de ella y de su tiempo en Bespin. Simplemente no había tiempo. Así que Inko volvió a su forma anterior y se aseguró de que fuera Nensouki quien la sacara de apuros. ¿Seguro que quieres que tus hombres se dispersen? La voz de Inko era baja, con un gruñido peligroso entremezclado. Si supieras la mitad de lo que crees saber sobre mí, tus hombres estarían justo al lado de esta mesa. Te prometo que ninguno podrá alcanzarte si decido cruzar la mesa y arrancarte la garganta. Nensouki tenía una solución sencilla para los problemas. No era sutil. Pero la reacción de Chitose no le cayó bien a Inko. La amenaza no pareció ahuyentar a la mujer. Al contrario, parecía más emocionada. No había ningún instinto de supervivencia. Así que, o estaba completamente loca, o tenía una carta de triunfo. Ambos. Oh, Isashi no te hizo justicia. Ese fuego en tus ojos, sabía que había visto algo cuando tu familia comió con nosotros, pero ahora, verlo desatado, esto es absolutamente maravilloso. Chitose tomó con indiferencia un pequeño terrón de azúcar de una de las bandejas de postres para las bebidas y lo hizo rodar entre los dedos antes de tirarlo con indiferencia. Con un pequeño crujido, explotó como un petardo antes de caer al suelo. Mi meta habilidad se llama mina terrestre. También funciona con las personas. Solo se necesita un pequeño toque. Esperó a ver el reconocimiento en el rostro de Inko, y así fue. Pero no había miedo. De hecho, solo endureció su expresión. Esta era una mujer que había enfrentado a la muerte, y no iba a pestañear. Chitose también sabía que era muy posible que Inko la atacara de nuevo antes de que pudiera activar su don. Era alarmantemente rápida para alguien que supuestamente se había convertido en nada más que una ama de casa de voz suave. Además, su don no era infinito. Los efectos explosivos no duraban para siempre y se desvanecerían con el tiempo suficiente. Una larga conversación bastaría. Además, las explosiones en sí no eran tan fuertes. Los objetos más grandes causaban explosiones más fuertes, pero incluso si hiciera explotar la mesa entre ellos para darle espacio y usarlo contra Inko, eso podría no ser suficiente para frenarla. Pero, sinceramente, todos estos problemas y preocupaciones no le importaban. Estaba demasiado absorta en el momento como para preocuparse por el peligro potencial que corría. Solo tengo que preguntar.
Tengo muchísima curiosidad. Chitose había dejado de fingir y estaba dejando al descubierto toda su retorcida naturaleza. ¿Cómo fue quitarte la vida por primera vez? Es momento en que diste el primer paso para convertirte en la mujer que pondría escalofríos al gobierno. Inko miró a Chitose con frialdad. ¿De verdad te habló de Sitsevich? Chitose rió disimuladamente. Oh, no. No ese idiota. Me refiero a después de eso. Cuando asaltaste esas casas de la Yakuza. Cuando incendiaste sus casas y esperaste a que salieran corriendo y gritando, directo a tu rifle. ¿Cómo fue apoderarse a ese poder? La mirada que cruzó el rostro de Inko, la oscuridad que brilló en sus ojos, le recordó a Chitose las miradas que podía tener Redestro. De hecho, las similitudes eran tan alarmantes como emocionantes. Sí. Sí, ahora es tan obvio. Eres mucho más de lo que aparentas. Ninguna simple ama de casa tiene ojos así. Isashi te subestimó. De eso estoy segura. Isashi ha estado hablando de nosotros. Con ella. Inko ahora tenía nuevas piezas del rompecabezas, y la imagen que se estaba formando era alarmante. Si Isashi estaba tomando la iniciativa, podría haber intentado restarle importancia a Inko para parecer más importante. Pero por la forma en que Chitose habló, parecía más como si Isashi estuviera informando sobre Inko. Eres parte del ejército de liberación de Meta. Chitose sonrió. Inko hizo un gesto a la gente, a punto de decir que estaba armando, pero se detuvo. Isashi ha estado informando. Trabajando para hacerse más grande en esta organización. Reporta a otras personas más poderosas. No intenta reiniciar nuestro ejército de liberación Meta, encontró otra célula. Inko recordó la cena. La forma en que Isashi actuaba cuando los demás invitados hablaban. La forma en que parecía reverenciar a su jefe. Lo cual no era nuevo. Siempre que mencionaba a Riquilla, lo hacía en un tono casi reverencial. Joder, tenemos las respuestas. Tú, Koukuru, Tomoyasu y Ri. Inko fue interrumpida cuando Chitose levantó un dedo, como si estuviera reprendiendo a una niña. Puedo pasar por alto que hables de Trumpet y Skeptic por sus nombres de pila. Pero ten cuidado al hablar de nuestro líder Redestro. Hablarás con respeto. ¿Redestro? Inko no reaccionó externamente, pero en su interior comenzaba a arder un fuego abrasador. Supongo que el nombre no es solo una fachada. Ni un título. Redestro es descendiente directo del fundador de nuestro glorioso movimiento. Gracias a Destro, nuestro pueblo sobrevivió y perduró. Y cuando nuestro líder asumió el puesto que le correspondía al frente, nos fortalecimos. Chitose habló con algo que Inko solo pudo describir como reverencia religiosa. Pero si el ejército de liberación de Meta había sobrevivido desde que su líder original se suicidó y había existido en las sombras, eso tal vez explicaría algunas de las tonterías que Chitose había cometido. Pero Inko no estaba preocupada por eso. En cambio, Isashi ha estado intentando meter a Izuku en una maldita secta. Fuera lo que fuese este Mla, era muy diferente del que dirigía Inko. ¿Tiene esto algo que ver con que Isashi de repente intenta no portarse mal con nosotros? ¿Fue para llegar a Izuku? Y entonces Inko recordó Ciudad Eika. El lugar donde se alojaba Isashi. Donde no paraba de hablar de traer a Izuku. La forma en que la gente de allí también veneraba a Riquilla. ¿Una ciudad entera? Esto era grave. Todo esto era descomunal. Inko tenía las respuestas, y lo más inteligente sería averiguar cómo salir del restaurante en ese mismo instante y estar con ellos. Pero mientras Inko miraba a la mujer que tenía delante, al otro lado de la mesa, empezó a comprender que la oportunidad que había planeado aprovechar seguía ahí. De hecho, ahora era más importante que nunca asegurarse de salir de allí con una conexión muy fuerte con Chitose. Ella era su puerta de entrada a este lío, fuera lo que fuese. Una fuente de información sobre la otra célula del MLA. No era algo a lo que pudiera renunciar así como así. Ella está fascinada conmigo. Eso es quedarse muy corto. Ahora entiendo por qué se mostraba tan agresiva. Al parecer, soy de esas mujeres que se rascan todo lo que les pica. Si quería reclutarme, ella no tenía por qué intentar coquetear conmigo. Está bien. Está bien, joder, está bien. Respirar. Estoy respirando. Dios mío, esto sí que es como ser James Bond. La expresión de Inko se suavizó, pero mantuvo la expresión de Nensouki al extenderse por encima de la mesa y tomar la mano de Chitose.
Un gesto que demostraba que no le temía al don de la mujer, y también que el juego del coqueteo seguía vigente. Entonces, si todos los demás en esa cena tenían un nombre en clave y están en la cima de la organización, sonrió Inko para sus adentros cuando los dedos de Chitose se cerraron alrededor de los suyos, supongo que tú también lo tienes. No puedo creer que hayas organizado todo esto siendo solo una simple teniente. Chitose parecía a punto de estallar de emoción. Tomó la mano de Inko y la levantó para poder inclinarse y besarla. Me llamo Curious. Es un placer conocerte, Inko. Sin duda sabes cómo hacer que una mujer se sienta deseada. Ni siquiera Isashi ha usado esos recursos en nuestros mejores días. Esta es mi iniciativa. Chitose extendió la mano y acarició la mejilla de Inko. Su sonrisa se ensanchó al ver que Inko no se inmutó ni se apartó de su toque. Estoy aquí porque te deseo. Mi curiosidad por ti no me permite dejarte sola. Inko presentía que lo que Chitose quería era más que lo que implicaban el coqueteo y la intensa necesidad sexual. Pero estaba bastante segura de que no podía preguntarle eso. Al menos no todavía. Esto no iba a ser algo de una sola vez. Iba a necesitar a Chitose para conseguir lo que necesitaba. Así que Inko se inclinó mientras Chitose la atraía, acercando sus rostros. ¿Por un centavo? Me espera una paliza. Tengo muchas ganas de sentir cuánto me deseas. Apuesto a que el hotel en el que nos alojaremos hará que sea una noche inolvidable. La voz de Inko rebosaba de intención y Chitose se estremeció, con el aliento caliente en la cara a medida que se acercaban. Solo espero que podamos estar solas allí. Nadie estará allí para oírte gritar. Los labios cubiertos de rubí se acercaron al lavanda oscuro, sus alientos haciéndoles cosquillas en la nariz. Chocar. Pero un repentino ruido de cristales rotos los detuvo de golpe. Chitose estaba a punto de arremeter contra el estúpido que había decidido ser torpe precisamente ahora, pero al girarse, vio que todos sus hombres habían vuelto a adoptar una postura defensiva y aturdida. Inko también lo notó, y todos miraban hacia el techo del restaurante. Inko miró, y se le heló la sangre. Una nube negra se arremolinaba en un vacío oscuro sobre las cabezas de todos. Por un instante, dos ojos amarillos recorrieron la sala con la mirada, antes de desvanecerse y quedar solo la puerta de disformidad negra. Inko había oído a su hijo describir los ataques que había sufrido. Cómo los villanos tenían a alguien con un don de deformación o portal. Había oído a Ochako describirlo como un vacío negro. También conocía el nombre del villano gracias a las noticias que hablaban de cómo Tomura había escapado después de que le descompusiera la garganta. Kurohiri, siseó. Volvió a ser como en el centro comercial, con una intención asesina que emanaba de su ser. Esta era la mujer que había ido a la guerra contra la Yakuza y había ganado, y que ahora era madre, dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger a su hijo, sin importar nada más. Este villano era uno de los monstruos responsables de que su hijo resultara herido. Así que era uno de los muchos que Nensouki mataría si tuviera la oportunidad. Uno de los comensales comenzó a acercarse a la pareja. Señora, necesitamos, no terminó la frase porque el portal negro empezó a moverse y alguien salió flotando. Un hombre alto con un traje negro caro, cuyo rostro estaba oculto por una máscara negra abovedada que le rodeaba el cuello y los hombros. Del portal emanaba un inconfundible olor a hospital, a gel antibacterial y desinfectante, disimulado por perfumes florales que se mezclaban y provocaban ardor en la nariz. Este hombre flotaba sobre todos con el aire de un rey que había descendido para elevarse sobre la gente común. El guardia miró a Chitose, pero ella lo miró fijamente. No hubo acción. Aunque esto se debía más bien a la firme regla de su líder de que ningún miembro debía realizar ninguna acción que pudiera levantar sospechas sobre la existencia del Mbla. Chitose miró al hombre. Si pretendes robarnos, hablo por todos cuando digo que con gusto te entregaremos cualquier objeto de valor que quieras. Ja. El hombre soltó una risita. Qué gracioso. ¿Crees que soy un ladrón común y corriente? Inko se estremeció y abrió mucho los ojos. No. No, 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 eso no pudo haber sido. Habían pasado años. Pero esa era una voz que Inko jamás podría olvidar. Incluso distorsionada por la máscara, la reconoció. Pero Olmid dijo que él era. Chitose se encogió de hombros. Me temo que no suelo estar al tanto de los nuevos villanos. El portal me hace pensar que eres de la Liga de Villanos, pero no creo haber oído hablar de alguien con tu descripción en las noticias. Se supone que estás muerto, susurró Inko.
Aunque en la habitación silenciosa, todos la oyeron. Chitose la miró con una ceja levantada. ¿Lo conoces? Ah, sí que lo hace. Nos conocimos hace muchísimos años. Me ayudó a recuperar unas cosas que me habían robado. All for One. El nombre le heló la sangre a Inko. Hola Midoriya. Me alegra mucho volver a verte. Y de repente, toda la habitación cambió. El comportamiento tranquilo y casi desdeñoso de Chitose se transformó en algo cercano al pánico. A su alrededor, sus guardias sacaron armas, pistolas u otros objetos de apoyo de sus abrigos o bolsos. Un destello de luz rodeó la mano de Chitose, cubierta por una gran caja rectangular de metal. En el extremo había múltiples protuberancias cúbicas, que señaló hacia All for One mientras levantaba el brazo hacia él. Otros en la habitación activaron sus dones. Colmillos, garras y elementos en bruto se exhibieron ante esta repentina amenaza. No es que nada de esto importara realmente. La sala estaba llena de gente a punto de cagarse de miedo. Nadie lo había reconocido. Había descripciones del hombre, pero nadie lo mencionaba portando un dispositivo negro tan extraño. Y Chitose acaba de llamarlo ladrón. Lentamente, All for One se sentó en el suelo. En todo momento, su atención no se apartó de Inko. Cuando sus zapatos resonaron suavemente en el suelo, se dirigió a ella con una pequeña reverencia respetuosa, con el brazo cruzado sobre el pecho. Midoriya, me temo que debo ofrecerte mis más sinceras disculpas. Por el joven Tomura y por lo que estás a punto de experimentar. La mente de Inko corría a mil. No podía respirar. Sentía que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. Todo sucedía demasiado rápido. Era demasiado. Luego, cuando la sangre de Midoriya se haya reducido a la mitad, el demonio regresará para tomar el becerro. La voz de Pendredo resonó en los oídos de Inko, justo cuando All for One dio un paso hacia ella. Bueno gente, ese fue el capítulo número 66, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado. Si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.